Cuando abrimos el canal de la bitácora de X-Blade, nuestra visión era poder enseñar este entretenido mundo de los juegos de rol a personas de a pie, personas que estudien o trabajen y que puedan encontrar en el rol algo entretenido, quitándonos estereotipos de por medio, y todos los videos del canal se han ido basando en eso, en comenzar a entender este juego de una manera sencilla y poder armar y participar de partidas de la manera más simple que podamos tener. Eso no quiere decir que tengamos juegos más avanzados como Calabozos y Dragones. Hay un juego de rol basado en el universo de Star Wars, hay un mundo de rol como el Señor de los Anillos, y el día de hoy pues vamos a entrevistar a 3 personas que son roleros, como dicen, de huesos amarillos. Son roleros que ya tienen bastante tiempo, para que nos puedan dar también su punto de vista, el punto de vista de alguien que ya está en este mundo y que lo disfruta desde hace bastante tiempo. Ellos son Céfiro, Eduardo y Didier. Tuve la ocasión de visitar Cajamarca, que es de donde es su grupo. Acá me dicen que se llaman Los Terribles. ¿Y para qué? Una super experiencia. Primeras palabras, si se quieren presentar. Céfiro. ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte, Andy. Yo soy Céfiro. Nuestro grupo, haciendo una pequeña corrección, somos La Muralla, no Los Terribles. Me equivoqué, efectivamente, La Muralla. En el grupo yo soy el Dungeon Master. Prácticamente desde que iniciamos el rol hace ya muchos años atrás, creo que ya van a ser 10 años, si no me equivoco, cerca de 10 años, he venido funcando la mayor parte del tiempo como el Dungeon Master. Y nada, rolero de corazón, de huesos amarillos, rolero de pura cepa hasta el fin de mis días. Ese soy yo. Perfecto. Prácticamente es el Role Master el que dirige las partidas. Didier, preséntate por favor para que te podamos conocer. Bueno, muy buenas noches con todos. Soy Didier. Soy parte del grupo de los aventureros de la muralla. Llevamos bastante tiempo acá. Y bueno, nada, disfrutando de lo que es el mundo del rol. Más que todo nos dedicamos a Dungeons and Dragons, que es lo que más hemos tenido contacto. Se ha variado por algunos otros juegos de rol, pero en mi caso solo es con Dungeons and Dragons. Me encanta, me parece genial. Y siempre he tratado de ver la forma de entrar al personaje, tratando de dramatizarlo o ser como él. A veces es bastante difícil, pero en general es un mundo muy bonito que creo que todo el mundo debería probarlo, al menos. Perfecto. Eduardo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo. Dentro del grupo de la muralla yo soy el que se unió al final, ¿no? Cuando ya todos estaban más consolidados, pero me gusta mucho el mundo del rol, en especial el mundo de Dungeons and Dragons. Me encanta la idea de tomar el papel de un personaje y ver cómo nos podemos ir desarrollando dentro de este mundo como un grupo. Básicamente eso. Perfecto. En varios videos yo he tenido que dar mi punto de vista acerca de por qué me gusta a mí este mundo de lo que es rol narrativo, pero qué mejor oportunidad pues que poder preguntarle a otras personas qué interesante podemos encontrarle a este tipo de juegos. Y basto la pregunta porque cuando hablamos de rol narrativo, por lo general obviamos a veces temas de otro tipo de juegos, como por ejemplo el tema de, no sé, una partida de ajedrez donde tienes unas fichas, sino que es más lo que mencionaba Didier, meterse en un personaje. Céfiro, ¿qué interesante podrías encontrar en este tipo de partidas? La verdad son multitud de elementos que resultan interesantes y hasta beneficiosos, diría yo. Por ejemplo, cuando todos éramos pequeños, nos encantaban las historias, los cuentos. De ahí que las caricaturas siempre estén enfocadas a eso, a contar una pequeña historia para entretener a los críos. Y creo que todas las personas empezamos con ese gusto por las historias. Solo que la mayoría pues va matando este gusto mientras va creciendo. Pero los juegos de rol
precisamente rescatan esta virtud de los niños, su pasión por las historias y, mejor aún, la pasión por crear historias, por no depender de la imaginación de otros, sino de la propia. Por otro lado, también creo yo, resulta muy interesante que gracias a los juegos de rol muchas personas se han metido en el campo de la lectura, porque jugar rol también implica leer para aprender reglas o para aprender modelos de historias que luego puedes copiar, o para aprender otro idioma, como es el caso de, particularmente hablando, Dungeons and Dragons, que durante mucho tiempo solamente llegaba en formato inglés, y muchos jugadores de habla hispana tenían que aprender por lo menos inglés básico para poder acceder a la información. Y aquí, sin ir muy lejos, nosotros somos de los que hemos aprendido algo de inglés, tal vez no hablarlo, pero sí entenderlo, gracias precisamente al juego de rol, y ya es una ventaja, ya es algo interesante ir aprendiendo otro idioma. Y otro elemento que yo rescataría mucho es la escritura, porque aparte de obligarte a leer, los juegos de rol también te inspiran a escribir. Y todos nosotros hemos disfrutado mucho creando las historias de nuestros personajes a base de lanzar los dados y descubrir quién era nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia ficticia, por qué somos aventureros, por qué hemos decidido esta vida. Y hemos disfrutado mucho eso, y creo que, como dije al principio, enriquece el juego de rol. Más allá de la diversión, puede traer elementos muy, muy positivos. Rescato bastante eso que has mencionado de que, primero que nada, de aprender inglés. Cuando alguien lo escuches decir, yo sé leer pero no sé pronunciar el inglés, probablemente es porque comenzamos así. Y es verdad, es en realidad un gran motivador para que los niños, los jóvenes en realidad, pues se interesen en aprender otro tipo de idiomas. Ya también sin caer, bueno, de que hay prácticamente roles que requieren su propio idioma, como por ejemplo el idioma élfico. Didier, rescato algo que mencionó Céfiro, es el tema de que, bueno, a veces nos encasillan como que no maduramos. Didier, cuéntanos, ¿tú por qué escogerías una partida de rol narrativo sobre otro tipo de entretenimiento? Bueno, yo escogería eso porque apela mucho a algo que hemos dejado un poco atrás, por decirlo así, o la gente suele dejar un poco atrás, a imaginar, a usar tu imaginación, a hacer que tu cerebro se replete de toda la información que cae y empezar a disfrutar de ese mundo donde todo tiene que ser a base de tu imaginación. No te presentan una imagen y tú solo te creas la imagen, por ejemplo, de un monstruo, o cuando también te vende mucho el trabajo del Dungeon Master. En el caso de nuestro Roll Master, de Spiro, es muy bueno, y él cuando hace las partidas te da una narrativa que tú tranquilamente puedes imaginar un castillo como cuando él te lo empieza a describir. Y entonces, la parte de rol narrativo me gusta exactamente por esa última parte de todo eso narrativo. Esa parte de narrativo te da la opción de usar tu mente, te da la opción de que tú mismo puedas personalizar de alguna manera lo que te están diciendo. Puede que te digan, te expliquen, el castillo es alto, tiene 4 pisos, tiene la puerta de oro, pero tú te imaginas la forma de la puerta de oro si es que no te la dan. Tú te imaginas a tus personajes, a tus compañeros, si es que no los han establecido estrictamente. Entonces apela mucho a usar tu imaginación y por lo tanto a usar tu cerebro. Cosas que esa parte de la imaginación normalmente conforme creces la van dejando de lado. Y eso es algo que creo que está muy mal. El ser humano sin imaginación no es nada, al menos para mí. Claro, en realidad es algo que has mencionado que en realidad a veces en los colegios lo olvidan, ¿no? Hablamos a veces de actuación, pero nos olvidamos de que en realidad no tenemos que matar la creatividad. Eduardo, misma pregunta, tú me has mencionado que eras el último prácticamente del grupo, el último que llegó. Cuéntame, Sí. ¿Cómo así es que escogiste ingresar a probar este tipo de partidas? Te lo pregunto más que nada por el tema de que, al menos les cuento en la experiencia personal, pues muchas personas que escuchan la palabra rol o rol narrativo, pues en realidad como que le rehuyen un poco, lo ven como algo o que no es para ellos, o que disculpe la palabra, pero van a tener que leer, y algunas personas dicen qué flojera tener que leer, o lo ven de plano muy aburrido. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención? Exactamente por ese punto quería comenzar. Cuando
mis amigos comienzan con el rol, veía a Dante siempre muy cercano al libro al manual del jugador y al manual del Dungeon Master. Entonces, la primera idea que tuve de manera prejuiciosa era que este era un juego que te iba a obligar a leer. Tenías que leer mucho para dominarlo, pero ya después, como los veía de manera seguida, comencé a verlos ya en el hecho cuando juegan, no tanto cuando se preparan, sino cuando ya estaban jugando. El hecho de ver cómo se desarrollaba un encuentro, o cómo cada uno de ellos caracterizaba a sus personajes, cómo la historia, cada uno de ellos va participando dentro de la historia y cómo las decisiones que vamos tomando como personajes ya más adelante terminan determinando el desarrollo del juego. Perfecto. Eso es lo que más me llamó la atención de este mundo. Perfecto, es interesante recabar todas las experiencias que han tenido. De verdad que agradezco bastante que nos cuentes prácticamente cómo ingresaste a este mundo, Eduardo. Y bueno, sí. Básicamente, Didier, una pregunta que acá también tengo prácticamente del banco que nos pedían que podamos realizarles. Miren, este tipo de entretenimiento, todo lo que es el rol narrativo, por lo general es visto como un entretenimiento raro, pero a la vez interesante. Yo he escuchado a muchas personas, incluyendo a 2 jugadores que hoy tenemos así, que no se pierden ninguna partida de rol, que les interesa, ven a veces la partida en sí, como mencionas, y ven como algo interesante, pero a la vez algo raro. ¿Cómo podrías decirle a esas personas, únete, o cómo les podrías animar para que puedan probar este tipo de juego? Bueno, yo creo que les diría, de raro tiene lo mismo que cualquier otra cosa que tú quieras probar por el hecho de que te es extraño. Quítate esa extrañeza, dale una oportunidad y estoy seguro que te va a gustar. Perfecto. Invitarlo a jugar, lo más simple. ¿Céfiro? Pues mira, cierto, hay cierto prejuicio, aunque como experiencia personal te podría decir que todavía no me ha tocado conocer a nadie que sea muy, muy prejuicioso. Tienen dudas, y la duda está buena, te permite explorar nuevos campos, pero tan prejuicioso como decir no, todavía no me ha tocado, pero lo que sí resulta interesante es, y rescato de aquí la experiencia de Eduardo, es que claro, cuando te ven hablar sobre el juego o cuando te ven con los libros del juego, sí, hay personas que dicen, no, qué aburrido, pero la cosa cambia cuando te ven jugar, cuando te escuchan jugar, allí la perspectiva cambia completamente. Me ha pasado. Creo que por ejemplo, mi pareja actual no había escuchado hablar mucho sobre los juegos de rol, solo de oídas, bla, bla, bla. Y la invitamos un día a nuestras sesiones para que vea cómo jugamos rol. Yo obviamente estaba muy, muy emocionado porque quería que juegue rol. Y al final terminó gustándole mucho, sobre todo la mecánica del juego, ¿no? Y meterse en ese mundo de fantasía. Yo creo que todo el mundo tiene algo de rolero en su corazón, porque el rol es fantasía e imaginación, y el mundo del entretenimiento está repleto de estos 2 elementos, y ya por eso mismo tienen algo de rol en su interior. Y es que a quien no le gustaría vivir en un mundo fantástico, por ejemplo, lleno de magia, no importa el estilo de magia, pero que tenga magia, criaturas maravillosas, fantásticas, y tener la oportunidad de realizar actos heroicos, épicos. De pequeños todos hemos soñado con ser un superhéroe, como ser una persona famosa, con hacer cosas increíbles. Muchos de esos sueños pues no se han logrado realizar en la vida real, pero el mundo de rol nos abre las puertas y nos dice, aquí tú puedes hacer todo lo que quieras y como quieras. Y cuando las personas ven esas posibilidades, ven como un escape también a la rutina diaria, quedan encantadas, quedan maravilladas. Y ya está. Claro, en realidad, algo prácticamente una frase cliché que tenemos aquí en el canal
es que básicamente es eso, el rol, los juegos de rol no te ponen ningún tipo de límites. Hay otros juegos que son muy muy buenos, que también les damos cabida, juegos de mesa, como el Zombicide, el Zombie Plague, Mansiones de Locura, que son muy muy buenos, tienen parte de rol también, pero que por limitaciones en que no te viene una figurita o porque falta un pedazo de mapa, pues no te permiten a ti, digamos, expandir todas las opciones que podrías tomar. Y bueno, los juegos de rol pues no tienen esa ventaja de que no ponen ningún tipo de límite. Eduardo, ¿tú qué les dirías si quieres jalar a alguien a que pruebe los juegos de rol? Bueno, lo que me funcionó a mí, llevarlos a ver una partida de rol, que vean cómo es interpretar un elfo guerrero, qué decisiones debe tomar un mago a la hora de ayudar a sus compañeros o de atacar, o en qué momento hay que esconderse y en qué momento hay que pelear. Creo que la forma más segura de atraer gente es trayéndolas a ver justamente una partida de rol. Perfecto. De ahí mismo quiero que nazcan dos preguntas. La primera, conversábamos antes de comenzar esta entrevista por el tema de cuándo fue nuestra primera interacción con los juegos de rol. Y hablo probablemente de la primera que hayan tenido así en su vida. Yo le contaba a Didier que en mi experiencia personal, yo vi por primera vez a un juego de rol en la televisión, por ejemplo, en la serie de Sabrina, la bruja adolescente. Y bueno, para ser sincero, era un niño de 8 o 9 años que al ver prácticamente los personajes, el estereotipo del personaje, mejor dicho, que lo jugaba, como que al contrario, me alejaba un poco. Justo elegían a los nerds, a los que les hacían bullying, básicamente ese estereotipo de personaje lo escogían como roleros. No sé qué opinión puedan tener y sobre todo cuándo fue su primera interacción o la primera vez que vieron un juego de rol. Didier. Bueno, justo conversando, resulta que este estereotipo que hay sobre los juegos de rol y sus jugadores, sí lo digamos básicamente en nerd, ¿no? Como estábamos conversando bastante, una de las interacciones que tuve con el rol. Ya había escuchado del rol, pero jamás había visto una partida o algo parecido. Pero, por ejemplo, imagino que muchos de nosotros recuerdan la serie Recreo, ¿no? Ahí en esa serie hubo un capítulo donde a estas alturas ya he olvidado el nombre de la mayoría de los personajes, excepto Spinelli, pero el que es el líder del grupo se lesiona en uno de esos capítulos se lesiona y lo mandan a que vaya con los que nunca salen al patio, no salen al recreo, todo, y eran todos así con su cara, con sus dientes largos, sus lentes, así, no todo un nerd completo, así, un otaku de esos de calificados en el anime, pero así, tal cual, con su camisita a cuadros, todo, ¿no? Y ellos eran roleros, ¿no? Ese era el grupo de roleros, que él al principio, como el personaje principal de la serie, al principio no quería interactuar con ellos y todo, pero al final le gustó todo. Lo que fue bonito del capítulo es que le gustó y al final formaron una buena amistad con ellos. Lo que sí era el problema del estereotipo, ¿no? Porque en sí, pero a mí, por ejemplo, me parecía raro porque el mundo del rol me llamaba la atención desde que supe de eso tiempo antes, pero no sabía bien cómo era, de qué iba. Uno de los miembros fundadores de este grupo, Julio Germán, él me conversó mucho de esto cuando él era todavía estaba en el colegio, ahora ya es todo un padre de familia. Me conversó de este tema por cuestiones por ejemplo, él conocía el mundo del rol por sus primos allá en Lima. Entonces, yo siempre tuve interés y cuando pude interactuar ya por fin, fue bonito. Fue muy por fuera de cómo lo pintan, sobre todo lo que es el estereotipo que viene de Estados Unidos, ¿no? Porque ese es la mayoría de los estereotipos vienen por allá. Bueno. Y no es algo que con lo que uno pueda decir que es como cualquier otro estereotipo, no es algo que está ahí plantado, cosido a como supuestamente es. Perfecto. ¿Céfiro? Bueno,
Al igual que Didier, yo tuve contacto con el rol a través de los medios de entretenimiento. Hay una serie muy antigua que es de Calabozos y Dragones y me gustaba mucho. Ahora, siempre me han fascinado también los libros, así que cuando me enteré de que era que estaba basado en libros, empecé a buscar información y luego resultaba que estaban basados en un juego de rol que era Dungeons and Dragons. Y de ahí tuve el contacto primero con la idea cuando yo era muy crío. Pero en aquella época, pues, aparte de mí, creo que nadie más sabía lo que era rol. Y pasaron los años, conocí a Didier, conocí a Eduardo, conocí al Neko. Y cuando éramos jóvenes, todavía en aquella época, solíamos reunirnos por las noches en casa de Didier para, no lo sé, hacer hora, mirar películas, hacer cosas de gente joven, libre y soltera. Y qué miedo eso último. Lo hace sonar bien feo, ¿sabes? Bien Céfiro. Y recuerdo que fue allí donde entre esas infinitas conversaciones que teníamos empezaron a hablar del rol y renació ese deseo mío por probarlo. Nunca había visto en mi vida lo que es un dado de 20 caras y ahí estaba el Neko, estaba Moneda de Plata, que precisamente creo que logró su apodo en esas reuniones nocturnas y empezamos a morir. Nadie sabía nada de las reglas, nadie sabía absolutamente nada de lore y empezamos a aprovechar la compu de Didier y buscamos información, descargamos los manuales y pasamos muchas veladas estudiando las reglas, haciendo juegos de prueba, creando personajes de prueba. En aquella época matamos a muchos personajes, de verdad, matamos a muchísimos. Recuerdo la primera partida en mi casa cuando teníamos que fugar de la cárcel. Sí, de la cárcel. Los tatuajes. Creo que Eduardo llegó en alguna oportunidad a esas reuniones. Ahí es donde nace básicamente nuestro grupo, sí. En la casa de Didier, en aquellas veladas largas que teníamos. Y yo quedé re fascinado y bueno, siendo como soy, pues lo que hacía al regresar a casa era meterme muchísimo más de lleno en ese mundo y descubrí los libros de reglas, descubrí la mecánica del juego, descubrí su lore, me volví fan de las sagas literarias que provienen de Dungeons and Dragons y poco a poco nos consolidamos como grupo ya, pero todo empezó así. Yo rescato dos cosillas de acá, de lo que acabas de mencionar, Céfiro. Lo primero es el tipo de los dados. Es verdad, hay gente que cree que los dados, el concepto de dado es un cuadrado de 6 lados, o sea, no les entra prácticamente de que hay dados de 8 lados, dados de 20 lados, y sí, me ha pasado de que a veces uno enseña un dado de 20 lados y de repente dicen, ¿qué es eso? ¿Para qué es? Y bueno, la verdad... Claro, si amigo Andy, si me permites, si a las personas pregúntales por un dado de 6 lados, ni siquiera te van a dar la respuesta de cuál es la mayoría, porque no saben, ni siquiera se han dado el tiempo de contar los lados. Entonces, decirles que hay dados de 4, de 6, de 8, de 20, eso es algo que es para muchos, esa es una de las partes también como que les causa extrañeza en medio del mundo del rol. Y eso olvídate, cuando le mencionas el dado de 100, flipan, se vuelven locos, dado de 100. 100 dados ya es una salvajada. No, incluso cuando nosotros la primera vez que escuchamos dado de 100, ¿también qué? Sí. El manual decía, lanza un dado de 100 y nos quedamos mirándonos. ¿Y ahora de dónde sacamos un dado de 100? Porque ¿sabes qué? Como nosotros no teníamos dados de 20, hicimos nuestros propios dados de 20 de cartulina. Y entonces leímos, lanza un dado de 100. tipo Papercraft. Sí, y dado de 100. ¿Cómo hacemos ahora un dado de 100? Fue increíble, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Ajá, sí, pero si hemos sufrido para armar uno de 20 sin que se rompa en el proceso por enésima vez, uno de 100. Oye, ese tipo de anécdotas creo que sí haga quedar un poco con el tiempo, porque sí, pues a nosotros nos ha tocado cuando hemos comenzado con esto del rol hace ya sus años, pues prácticamente algunos de armar lo que son los dados. Es buena la observación que haces. Y como un adicional a todo lo que han mencionado, pues aprovecho para poder recomendar. Hay unos libros que me tocó leer cuando era niño, no sé si ustedes lo habrán visto. Cortesía, bueno, en realidad que los dejó mi hermano,
que se llaman multiaventura. Esos libros no los he vuelto a ver ni en reediciones ni tipos de prácticamente similares. Era prácticamente un libro hecho aventura RPG. Si alguien los consigue en PDF o si tienen la oportunidad de comprarlos, en general es una excelente opción. Eduardo, cuéntanos. Lo mismo en realidad. ¿Cómo podría sugerirle a una persona que puede entrar a este tipo de entretenimiento? ¿Cómo sugerirle? ¿Cómo animarlo? Como alguien que dice, lo veo entretenido, pero a la vez como que lo veo raro. No quiero que me encasillen en ese concepto de gente que para leyendo o que es demasiado nerd. Porque es, bueno, como dijo Didier, es el estereotipo que nos han pegado. Sí, y claro. ahora que mencionas eso también, dame un momento, justo hay una idea que me acaba de venir. También otro problema está en la gente que no usa mucho su imaginación. Entonces cuando llegan y ven a la gente tirando sus dados y interactuando, no lo ven entretenido por esa parte. También está ese aspecto. Y bueno, ese era lo único que quería mencionarlo antes de que se me pase la idea nada más. Es bastante cierto. A ver, Eduardo, cuéntanos. Bueno, yo creo que la forma la forma en la que yo les podría invitar sería el mismo hecho, contando mi propia experiencia, ¿no? El mismo hecho de que yo tenía ese prejuicio de que hay que leer mucho, hay que estar muy dedicado y bueno, la idea principal es participar, a animarse a hacer una pequeña aventura, a crear un pequeño personaje. El solo hecho de crear un personaje, el solo hecho de pensar en que hay que pensar de dónde proviene, cómo fueron sus padres, si tenía hermanos, o por qué este personaje se vuelve un aventurero. Solo esos pequeños detalles ya encienden las ganas de continuar. Y el hecho ya de resolver, de desarrollar la aventura es aún mejor. Entonces, pienso que la forma más adecuada de llamar gente al rol es justamente invitándolos a participar de alguna aventura, a participar también ser partícipe, a tomar un personaje y hacerlo. Efectivamente, como alguna vez lo hablamos aquí en una partida, que bueno, no era precisamente una partida de rol, estábamos viendo una película que seguramente, bueno, habrán visto ustedes, la película de Rec, la de los zombies, y bueno, básicamente la pregunta obvia era, ¿y yo qué hubiera hecho? O ves al personaje o a la protagonista que va a hacer una decisión totalmente errática y tú dices, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Yo hubiera hecho. Y bueno, ese yo hubiera hecho es probablemente el inicio de lo que podría ser una partida de rol. Una pregunta más, y esta sí va más que nada con lo que es un tema actual, que es el confinamiento en el que estamos, creo que el 90-95% del mundo. No nos podemos reunir como hace un año, como a principios de este año, no podemos prácticamente interactuar, digamos, de manera presencial. ¿Se puede rolear a distancia? ¿Es la misma experiencia? No sé si lo han intentado, si me pueden contar su experiencia personal, si es que han probado este tipo de entretenimiento de rol a distancia. Didier. La verdad sí, y la situación fue mucho antes, el tratar de rolear a distancia fue mucho antes, no llegué a rolear a distancia con ellos, pero la propuesta estuvo mucho antes del confinamiento, creo que 1 o 2 años antes, ¿no? Cuando empecé a trabajar en Lima, y como era uno de los roleros activos, se extrañaba eso, y también me extrañaban dentro del grupo, entonces decía, yo por ejemplo les decía, te descanso los domingos, genial, entonces hay una forma, me dijeron, Roll20, es una página donde dedicada más que todo exclusivamente a Dungeons and Dragons, pero imagino que podías hacer sus variantes con el resto de rol. Y sí, o sea, y con eso, y si es la misma experiencia, salvo por el hecho de mirar feo cuando alguien hace alguna tontería, creo que sería lo único que no se puede hacer, ¿no? Porque después el resto, para mí, la experiencia en lo que se refiere al rol es la misma, ¿no? Porque desarrollas a tu personaje dentro de una aventura, el resto de los personajes también lo desarrollan. La única cosa que no tienes con mucho control es lo que te digo, lo que pueden hacer tus compañeros, porque a veces en vivo si hay una reacción inmediata de, oye, no, tranquilo, ¿no? Y así evitas que te coma un sapo gigante, por ejemplo, ¿no? Digamos. Sin embargo, hay que decir que a veces en esas decisiones es donde a veces más risas hay, porque efectivamente al ser algo narrativo,
como dicen, todos son libres de sus decisiones. Y si alguien cree que es buena Claro, idea ir a molestar al sapo gigante, precisamente es muy gracioso para todo, menos para el que está en la panza del sapo. efectivamente. Y aunque parezca, también es un estereotipo. Te lo digo por experiencia. Creo que todos en nuestros grupos de amigos tenemos el clásico amigo que termina siendo devorado por un sapo gigante o una criatura similar. Céfiro, ¿has roleado a distancia? Cuéntanos. Sí. Pero antes de contestar la pregunta, me gustaría acotar un pequeño detalle a la pregunta anterior de cómo podemos incentivar a otras personas al rol. A mí lo que me ha funcionado, y Eduardo es testigo de ello, es mostrar los libros. O sea, creo que todos los juegos de rol, o casi todos, traen un bestiario, ya con imágenes de cada una de las criaturas de fantasía con las que te puedes pelear. Y bueno, Eduardo trabaja desde hace tiempo con niños, con jóvenes, adolescentes, y he tenido la oportunidad de colaborar con él. Y entonces lo que hice en varias oportunidades es ir con el bestiario, con los manuales, y ellos ven las ilustraciones y dicen, wow, miren este dragón, este Pegaso, este unicornio. Y tú les dices, ¿te gusta? Pues puedes pelear con ellos si quieres, así, sin necesidad de ninguna computadora. Y se quedan como, guay, ¿en serio? ¿Sí se puede? Sí, ¿cómo? Pues dale, te enseño. Y paf. Y así es como logramos armar un pequeño grupo con jóvenes y adolescentes, grupo rolero dentro del trabajo de Eduardo. Y lo mismo ha sucedido también con personas adultas, ¿sabes? Porque como dije antes, la fantasía está en el corazón de la mayoría de las personas y no ha muerto, a pesar de que ya pueden tener sus 40, 50 años. Y al ver las criaturas que los acompañaron tal vez en la fantasía de niños, y saber que pueden volver a ese pequeño mundo, pues a veces les impulsa a querer aprender un poco más sobre el rol. En realidad sí, incluso si me preguntaran a mí, yo creo que en los colegios mismos, porque prácticamente, hay que decirlo, aquí en el Perú y creo que en muchos lugares, lo cierto es que en el colegio es donde muere la imaginación, entre tantas clases de ciencias, entre tantas clases de historia, entre tantas clases de formalidad, terminan a veces matando la imaginación. Yo creo que debería de haber algún tipo de taller orientado a eso, orientado, obviamente voluntario, pero orientado a todo lo que es rol, orientado a lo que es la actuación, porque en realidad sí, es parte de meterse en lo que es el personaje. Exacto. Excelente, ¿eh? Sí, sí. Muy buena idea, en serio. Volviendo a la pregunta, que ya se me fue, ¿me podrías repetir, por favor? Claro, hablábamos del rol a distancia. Okay. Puede rolear a distancia, si lo ven más complicado, menos complicado, o si ya lo han practicado quizás. Sí. Como dijo Didier, lo del rol a distancia también se venía planeando desde hace mucho tiempo, antes de la cuarentena, y personalmente, en aquella época sí tuve la oportunidad de probarlo con otros grupos, con grupos argentinos y españoles a través del Roll20. Tengo entendido que hay otras páginas que se dedican a lo mismo, es una plataforma virtual de rol, y la verdad es que al inicio sí te cuesta, porque la interfaz de las páginas son un pelín complejas y tienes que pues practicar un poquito, ¿no? Antes de poder entrar de lleno. Pero fuera de este pequeño inconveniente, yo diría que es prácticamente igual que estar en una mesa con tus amigos, con la diferencia de que pues no los tienes ahí físicamente, ¿no? Para poder mirarlos. No los vas a poder detener en caso de que se los quiera comer un sapo gigante. Sí, pero yo también diría, una de las ventajas del rol a distancia mediante plataformas web es que las plataformas te dan montones de herramientas que no cuentas en físico. Y entonces cuando tú quieres, por ejemplo, rápidamente crear un entorno, por decir, un bosque, simplemente te bajas de Google una imagen, la chantas en el mapa y ya está, empiezas. Cosa que a veces en físico pues no sucede tan rápido, ¿no? Y es muy interesante conocer a otras personas a través del rol, de otros países, otras culturas, otra forma de rolear. Pero, hablando ya de una experiencia personal aquí con los chicos, sí, durante la cuarentena nos pusimos de acuerdo y durante los primeros meses nos reuníamos prácticamente todos los días, era un horario, a las 7:30, 8 ya todos estaban ya diciendo a qué hora empieza el rol, y nos uníamos y empezábamos a jugar varias horas. Todos los días, 7, 8 de la noche estábamos roleando
Y yo creo que la cuarentena, en lugar de separarnos a nosotros como grupo, nos unió muchísimo más. Porque antes no, nos habíamos descuidado un poco por situaciones personales algunos y no rodeábamos tan seguido como quisiéramos. Pero pues gracias a la facilidad que nos da el internet y las plataformas virtuales logramos unirnos y hemos estado muy muy cerca, la verdad. Hemos rodeado todo. Y sí, siendo sincero, existió el sapo, literalmente un sapo, y se comió a varios. La miércoles. Bueno, debo decir que comparto tu opinión, porque en realidad es verdad, este tema del aislamiento y el confinamiento que ha habido, en realidad se ha servido para explorar nuevas formas de juego, nuevas formas de unir ciertos grupos. Comparto la opinión y en realidad la experiencia que has tenido. En realidad también aquí muchas personas que jugábamos nos tuvimos que separar, bien por temas de horario, bien por temas de trabajo, y bueno, que actualmente seguimos trabajando, los que estudian siguen estudiando, pero mal que bien, al estar prácticamente en nuestras casas nos permite tener más tiempo. Y bueno, esperemos que no se pierda una vez que se termine esta etapa de confinamiento. Eduardo, cuéntanos, ¿tú también has roleado en línea? ¿Qué tal tu experiencia? ¿O si todavía Sí, estás en expectativa? Yo también me uní comenzando la cuarentena. Dante me comentó que ya habían iniciado una aventura con los muchachos de la muralla, y fui el último en unirme. Bueno, todos ellos ya manejaban muy bien la interfaz del Roll20, pero para mí no es muy difícil tampoco aprenderla, no como jugador. Tengo entendido que como Dungeon Master, Dante tiene otras herramientas, otras opciones ahí dentro de la plataforma, pero como jugador es bastante sencillo utilizarla para crear el personaje y para desarrollar la aventura después. Y tengo entendido que hay otra aplicación que se llama Fantasy Grounds, pero no la he probado todavía. Perfecto. Ya para ir cerrando entonces, ¿alguna anécdota que quieran compartir, Didier? Uf, hay muchas, pero para escoger. Podrías contar la del sapo. El sapo. Creo que no quiero. Esa te la dejo a ti, que también fuiste víctima. Qué miedo. Yo la que más voy a recordar es la que nos pasó en el paso de la ¿Ya? garra. ¿Qué sucede? Éramos inicialmente 6 hasta 8 jugadores a veces. El Dungeon Master en aquel tiempo, Julio Germán, el amigo Neko, creó su aventura aumentándole la dificultad porque eran más jugadores de los que deberían. Entonces dijo, va a ser muy fácil, entonces vamos a aumentar la dificultad. Pero la gente comenzó a veces ya algunos no fueron constantes. El Dungeon Master decidió mantener su dificultad y, por ejemplo, en la aventura posteriormente, ya nos enteramos de esto, en cierta parte tenemos que enfrentarnos con un dragón negro joven. ¿Ya? Y él nos hizo enfrentarnos con un dragón negro adulto, que dentro del juego es un abismo de diferencia, ¿no? Fue hasta ahora sí es gracioso contarlo, porque en su momento no lo fue tanto. En realidad parece... Ya, Prosiga. en ese momento, por ejemplo, ¿qué pasaba? Estábamos enfrentando los 4 jugadores. Podría haber habido una oportunidad, de no ser porque el personaje de más alto nivel era el mío, un guerrero dracónido del tipo defensivo de nivel 5. El siguiente nivel más bajo que seguía era nivel 2. Otro nivel 2 y un nivel 1. Cosa que el dragón ni cosquillas sentía con los pobres muchachos. Y empezábamos, y nuestra palabra es que cuando te quedas con 0 puntos de vida, nuestra palabra era panza arriba. O sea, que estás tirado panza arriba, ¿no? Cuando estás derrotado. Y la cuestión es que si todos los personajes quedan panza arriba, automáticamente es como si hubieran perecido. Porque si por obvias razones queda uno en pie y todos están panza arriba y logran terminar, ya supuestamente el que queda en pie puede restablecer a los demás, ¿no? Pero sucede que empieza a atacar el dragón y la gente empieza panza arriba, y yo duré unos cuantos turnos. Y nunca voy a olvidar, porque eso fue lo que me encantó fue la cara del Dungeon Master, porque a él también le gustaba ese grupo de aventureros que tenía.
lanza los dados y ya listo, el dragón logra pasar tu defensa y te hace tanto de daño. ¿Cuántos Sí. puntos de vida te quedan? Y agarro, lo miro y le digo, panza arriba. A la ¿Qué? mierda. ¿Qué? Sí, le dije, hemos muerto todos. Yo estaba Ese es- triste, me acuerdo, porque era uno de los personajes más queridos, porque es el único que logré llegar hasta más de nivel 3, que normalmente siempre o moríamos o por A o B razones se descontinuaba la aventura. El mío era a nivel 5 y tristemente tuvo que partir. Esa es una historia algo triste porque sí, la estoy escuchando y me imagino que llegar con un grupo de 4 personas y que veas que tú eres nivel 5 y que los otros 3 prácticamente suman 5 entre los 3, porque me dijiste que habían 2 de nivel 2 y uno de nivel 1. En pocas palabras, Sí, panza arriba, de frente. Es más, panza arriba, posición ya fetal, yo lo una de vi las dos. perdido. Yo tenía la esperanza de que el Dungeon Master sea más o menos un poco como el Dungeon Master Sephiroth, ¿no? Porque él moldea, es lo bueno, porque por eso creo que es el único Dungeon Master que tenemos así hábil. Él moldea la aventura conforme va pasando. Él no prefiere no dejarte morir, él quiere que la aventura corra. El otro hombre, no, si ya lo tenía hecho, pues él no lo iba a cambiar. Y los mató sin asco. Bueno, Céfiro, buenas palabras hacia ti. Eres un Me rollmaster, siento pero halagado, me siento con halagado. sentimiento todavía. Oh, por Dios, voy a llorar. Oh, voy a llorar. La pregunta Tienes un es, punto de inspiración, Didier. Gracias. la pregunta, Céfiro, es si les tienes pena para que continúes o te gusta verlos sufrir por más tiempo. Mira, está buena. Pues mira, te cuento, como dice Didier, durante mucho tiempo, durante nuestros primeros años de rol, teníamos algunos problemas porque los personajes solían morir, ya sea por sus propias decisiones o porque descontinuábamos la aventura o porque el Dungeon Master, que a veces era el Neko, era demasiado tiránico, ¿no? Ese Dungeon Master que mata todo a diestra y siniestra. Ahora, poco a poco yo también he tenido mis personajes y me he dado cuenta de el cariño que les coges, ¿ves? Hasta el día de hoy yo recuerdo a mi paladín oscuro que solía revolcarse en el piso. Recuerdo mucho a un vengador que tenía que se llamaba Horus sin H, que él nunca murió, por cierto. Como anécdota podría decir que un día regresaba yo del rol y llevaba en mi mochila mis personajes y varias cosas relacionadas con el juego y me asaltaron y se llevaron mi personaje y nunca más volví a verlo, nunca más volví a jugarlo. Así que tengo la esperanza de que debe estar por allí en algún lado siguiendo sus aventuras. ¡Hala, qué triste! Pues el detonante para que los señores delincuentes... Parece que a Didier se le va la conexión. Bueno, continúo para que no se pierda. empiecen el rol. Al día de hoy ya lo que intento hacer, como dice Didier, es moldear un poquito la aventura. No les quito la dificultad, la verdad. La dificultad va dependiendo del momento. Lo mantengo. Yo dejo que ellos tomen sus decisiones y cuando las toman mal, tienen que sufrir las consecuencias. Pero no los mato de forma irreversible, es decir, perdón, no los mato de una, porque sé que ellos tienen gusto por sus personajes, los quieren. Y por otro lado, porque sé que la aventura puede quebrarse. No es lo mismo empezar con un mago, por ejemplo, que en mitad del camino se muere y luego tienes que reemplazarlo por un druida. No. Entonces yo siempre intento ser flexible. El nivel se mantiene. Que sufran. Me gusta verlos sufrir, cierto. Pero también es bonito verlos alegrarse cuando ellos consiguen una victoria, un éxito. ¿Sabes? Eso es de, ¡sí, lo logramos! Y entonces tú te sientes como que, Claro, esto va a sonar algo feo, pero me siento como su papá. ¿ve? Mis hijos están creciendo. Sentimientos paternales aparecieron en el rol. También Sí. pasa. Eduardo, ¿alguna anécdota? Nada, a ver, tomando en cuenta lo que dice Dante, ¿no? Él siempre está evaluando las decisiones que nosotros tomamos dentro del juego y compartiendo un poco más la historia de la rana también. Llevábamos en la ciudad de Omu ya varias sesiones cometiendo algunos errores que Dante nos iba diciendo, ¿no? Muchachos, recuerden hacer pruebas,
no pueden hacer este tipo de cosas, no pueden hacer, no nos daba las recomendaciones hasta que llegamos a un pequeño estanque. Y en lugar de hacer las pruebas correspondientes para ver si había algo dentro de ese estanque, uno de los miembros de la aventura en ese momento decidió atacar hacia el pozo, sin saber qué había ahí. Y bueno, el Dungeon Master nos avisó, salió una enorme rana, se devoró a uno de nuestros personajes en el primer asalto. Intentamos rescatarlo y se devoró otro personaje en el segundo asalto. Y bueno, los demás no quisieron perder sus personajes y solo huyeron. No, me lo estoy imaginando y vas a decir que me lo estoy inventando, pero justo en el último rol que hemos tenido, nosotros tuvimos un personaje manejado por Luis Isasi, que probablemente lo recordarán en fotos, Didier o Céfiro, porque también fue parte del grupo de Saint Seiya. Y bueno, en realidad sí, a veces uno tiene que lidiar, en este caso yo era el Rollmaster, y tienes que lidiar con ese tipo de reacciones de la gente. Siendo las 4 de la mañana en el rol, en la campaña, estaban siendo acechados por una horda de espectros, y a las 4 de la mañana, según el rol, sin ningún tipo de fuente de luz ni nada, se levantó este personaje y dijo, yo lo que quiero es ir a ver qué hay dentro de un pozo, o ver qué hay dentro del pozo. Y bueno, lógicamente le espera un castigo, pero sí, es cosa de que tú dices, ningún jugador va a ser tan inocente de irse solo a un lugar oscuro cuando hay espectros acechando. Pero suele pasar. No salió un sapo gigante, pero algo similar. Me gustaría contar otra anécdota así rapidita, precisamente de esta última campaña que hemos estado siguiendo, y creo que es la más representativa, que tiene que ver con NPCs. No solamente es cosa de amar a tu personaje, sino a veces amar a un NPC, a un personaje que es ficticio, controlado por el Dungeon Master, que no tiene nada que ver con el resto, pero que está en el grupo por X motivos. Y tenemos el caso de nuestro queridísimo Taban. A Taban lo conocen al principio lo conocen como un mercenario cualquiera, de pocas luces, pero muy fuerte. Y se une al grupo y lo llevan de aventura al bosque. Y Taban murió en el bosque de manera muy épica, defendiendo a todos sus amigos y logrando una bendición divina y acabando con la medusa que les estaba acechando. Y fue increíble esa sesión porque como dijo los chicos, dijeron, yo intento siempre dar muchas descripciones, intento que las partidas no solamente sean ataco, pego, me muero o vivo y se acabó, no, sino intento darles trasfondo, historias a los personajes, me acompaño mucho con lore y les voy contando a ellos cosas para que se vayan metiendo más. Y entonces habían cogido mucho cariño a Taban, y ver cómo Taban, sangrando, con muchos cortes, mordidas de serpientes y tal, con un punto de vida sobre sus lomos, arrastrándose y parándose delante de la bestia, protegiéndolos a ellos y haciendo una invocación a su dios, y cómo el dios le contesta y encanta su arma durante unos segundos y fulmina a la bestia, salva a sus compañeros a costa de su propia vida y va desapareciendo. Y esa sesión fue increíble porque los chicos todos nos quedamos calladitos un rato y luego dijeron, ¿por qué? Es el equivalente a que tu personaje favorito en una serie de verdad, era un sentimiento de vacío, a pesar de haber sobrevivido todos, se sentía el sentimiento de vacío, de derrota, un mal sabor de boca, que nos duró varias sesiones. O sea, como teníamos sesiones diarias, fuimos recordando durante varias sesiones. Bueno. Fue increíble. Incluso en ese tiempo había una chica que estaba roleando con nosotros y que Taban siempre se le acercaba, se le insinuaba y ella siempre lo choteaba. Y cuando murió Taban se empezaba a lamentar de esos hechos, por ejemplo. ¿Por qué no le hice caso? Bueno, es el equivalente a que se te muera un personaje, incluso en la serie que estás siguiendo. Más aún, yo siempre hago el paralelismo. A ver, si te duele que se muera un personaje favorito en una serie, imagínate en un rol en donde mal que bien vas a interactuar con esa persona. Pero bueno, súper interesante en realidad todo lo que me han contado. Yo creo que va a ser de bastante agrado, más que nada para poder escuchar en otras voces, pues lo que es este tipo de experiencias. Ya para irnos despidiendo, no sé si tienen algunas palabras finales, Didier.
Bueno, más que todo agradecerte por darnos la oportunidad de poder conversar sobre este tema que es tan interesante como lo que es el rol. Y recordar nuevamente que la gente que nos escucha y alguna vez quiso probarlo, lo pruebe. Como lo dije en un momento, es tan diferente como cualquier otra cosa que tú no has probado antes. Eso es lo único que tiene de diferente a cualquier otra cosa. Puedes probarlo, te puede gustar, como que no, pero ya te quitas la espina y también de paso puede que al final resulte siendo más de lo que tú esperabas y termines disfrutando más allá de simplemente un juego, ¿no? Perfecto. Céfiro. Pues también reitero los agradecimientos de Diego hacia ti, hacia tu canal, por la invitación. Ha sido un placer volver a conversar contigo. Y me encanta, sabes, que no solamente compartamos el gusto por Saint Seiya, sino también por el rol y que ambos seamos Dungeon Master y conocemos mucho sobre este mundo, que es increíble. Y a las personas que nos escuchan, que probablemente algunos sean roleros ya, saben todas estas cosas, solamente les digo que continúen. Es un mundo muy bonito. Y aquellos que tal vez no lo han probado, pues sienten interés o no tienen ningún interés, pero están dispuestos a probar alguna vez, pues decirles que el rol es realmente un mundo increíble, está lleno de posibilidades eh, y muchos beneficios también. Estoy seguro que si es que no te llega a gustar, pues algo bueno vas a aprender, algo vas a sacar de todas formas. Así que solo pruébenlo. Total, a todo el mundo le ha gustado estas sagas que están ahora de moda. Juego de Tronos, el The Witcher, o yo qué sé, o esta última Harry Potter, y toda esa fantasía. Y no necesariamente tienen que jugar Dungeons and Dragons o un mundo de fantasía épica medieval, no. Existen muchos mundos de magia como Harry Potter, de tecnología futurista, de alienígenas, de terror como La llamada de Tulu, también tiene su juego de rol. Es que, de verdad, las posibilidades son infinitas y no tienes que quedarte con solo una. Nosotros hemos probado también La llamada de Tulu, que ha sido muy divertido también, aunque bueno, no continuamos mucho porque pues, somos más de fantasía épica que otra cosa, pero en serio, todos aquellos que me escuchan, pruébenlo, les va a encantar, como diría Dross. Perfecto, perfecto, Céfiro. Eduardo. Bueno, nada más agradecerte, Andy, por la invitación, por dejarnos compartir con tu público esto que nosotros nos gusta tanto, y de igual forma invitarles a todas las personas que nos escuchen que prueben el rol, que es un juego muy divertido, que no se van a arrepentir de hacerlo. Pues en general, al contrario, agradecerles Didier, Céfiro, Eduardo, miembros de La Muralla, ¿verdad? La Muralla. Así es. La Muralla, pues en realidad agradecerles a ustedes que hayan intervenido. Y nada, recuerden como siempre, esto está publicado en el canal La Bitácora de X-Blade y en la página de Facebook con el mismo nombre. Si te ha gustado, pues dale un pulgar arriba y comparte este contenido. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, Andy. A ti. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Listo, buenas noches.